Y vamos a la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 16. Esta historia es una historia que hemos hablado, hemos predicado, tú la conoces seguramente, pero verdaderamente es una historia que el día de hoy va a hablar a nuestros corazones. El tema del día de hoy se llama nuevos comienzos, nuevos comienzos, nuevos comienzos. Y antes de leer esta historia, quiero ponerte un poquito en el contexto de lo que estaba pasando. El pueblo de Israel se había alejado del Señor. El pueblo de Israel era como tú y yo, tercos, necios. Eran tremendos y no entendían, y se les olvidaba que Dios debe de ser lo más importante en nuestras vidas. ¿A poco no se nos olvida que Dios debe de ser lo más importante en nuestras vidas? Se nos olvida que tenemos que buscarle. Se nos olvida que tenemos que honrarle. Se nos olvida que tenemos que apartar un día de la semana para buscarlo, que tenemos que dar lo mejor de nuestras ofrendas para Él. Se nos olvida que lo mejor de nuestro tiempo se lo tenemos que dar al Señor. Una y otra vez se nos olvida. Entonces el tema se llama nuevos comienzos. Y el pueblo de Israel una vez más se había olvidado del Señor, y el Señor envía un profeta llamado Elías. Y entonces el profeta llamado Elías dice: no va a llover hasta que yo diga. Y pues la lluvia es algo completamente necesario. Yo sé que tal vez pues a los que vivimos en las ciudades, la lluvia como que no le encontramos mucho sentido, ¿no? O sea, como que pues nada más sirve para mojarnos. Y bueno, aquí en Cuernavaca para regar nuestro jardincito, ¿no? Pero la lluvia es indispensable para vivir. Completamente es indispensable y nos molesta. Ustedes saben que yo trabajo en un lugar donde recibimos llamadas de personas todos los días para pedir oración. Y dentro de esas llamadas, el último año y medio que he estado trabajando ahí, pues más o menos atendí cerca de 18,000 llamadas. Oré por 18,000 personas en los últimos 18 meses. Más o menos un aproximado de 900 o 1,000 personas por mes. Pero me es curioso cuando a veces me llaman para pedirme que no llueva. Y entonces digo, híjole, pues la verdad lo siento mucho, porque obviamente no lo hacen porque no quieren que llueva, sino porque, por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión me decían: es que ¿sabes qué? Estamos poniendo el techo de nuestra casa, estamos colando. Entonces, pues no queremos que llueva, porque si nos llueve nos echa a perder el colado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las personas de Acapulco las últimas semanas. Pues es algo horrible lo que están viviendo, y lo que menos quieren es que llueva. La mayoría, pues sus techos se perdieron, sus ventanas, sus puertas, todo lo tienen en la intemperie, y lo que menos quieren es que llueva. Pero la lluvia es indispensable para vivir. No podemos comer si no hay lluvia. Nada de lo que comemos, absolutamente nada de lo que comemos, lo podríamos comer si no hay lluvia. Porque pues obviamente toda la fruta y toda la verdura pues necesita de la lluvia. Y los animalitos necesitan comer verdura, pasto, germinado o alguna otra cosa para que nos los comamos. La lluvia es indispensable. Ahora imagínate un profeta de Dios, que Dios le dijo a este profeta, a Elías: voy a hacer que deje de llover sobre la tierra de Israel. Y bueno, pues sí, si no hay lluvia una semana, gloria a Dios. Pero cuando pasan 6 meses sin llover, eso empieza a convertirse en un caos. Cuando deja de llover por un año, eso es horrible. 2 años sin llover, 3 años sin llover, imagínate. Estamos hablando, o sea, aparte, pensemos, hoy todavía pues tenemos enlatados, ¿no? Podríamos guardar por varios meses enlatados. Hay enlatados que duran un año, conservas que pueden durar un año. Pero imagínate en los tiempos donde no había conservas, donde no había enlatados. 3 años sin llover. ¿Por qué? Porque la gente había olvidado a Dios.
Y sabes una cosa, muchas veces en nuestras vidas Dios permite momentos de sequía para que volteemos nuestros ojos a Dios. Porque como lo dije, somos tercos, somos necios, y muchas veces se nos olvida quién es nuestro Dios, quién es nuestro Creador. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta. Bueno, déjame pongo un poquito de último contexto. No había llovido estos 3 años, era un caos la ciudad. Israel estaba viviendo algo espantoso. Elías se había ido a vivir a un río. En ese río Dios llevaba cuervos, le enviaba cuervos a Elías, donde comía pan, comía carne, y tenía un río, pero de pronto el río se secó. Al mismo tiempo que el río se secaba, había una viuda en Israel. Esta viuda se había dado cuenta que en su alacena quedaba poquitita harina, poquitito aceite, y dijo: esto es todo lo que vamos a comer mi hijo y yo, y después de comer esto vamos a morir. Es lo que había dicho esta viuda. O sea, imagínate, no sé si tú algún día, yo creo que, al menos yo considero que nadie de los que estamos aquí hemos llegado a ese punto donde hemos dicho: solamente queda un poco de harina, un poco de aceite, y después de esto pues solamente nos queda dejarnos morir. Vamos a comernos esto y esperamos la muerte. Y la muerte de hambre debe de ser algo espantoso, debe de ser algo asfixiante, porque no te mueres de un día a otro. O sea, estamos hablando que esta mujer seguramente llevaba comiendo tal vez con su hijo una torta de pan diario durante varios meses, y era lo único que comían en el día, y tal vez le daban una mordida cada hora como para hacerle un juego mental, y como que sí comemos pero no comemos. Pero de pronto se había acabado todo. 3 años y ya no había nada. Y esa mujer tomó la decisión de decir: es la última torta que hacemos y nos dejamos morir, no queda más que hacer. ¿Por qué lo decía? Porque es muy probable que esta mujer, en esos momentos la sequía era tan grande la sequía, que aún las personas de las ciudades estaban cometiendo canibalismo, se estaban comiendo a sus hijos, se estaban comiendo unos a otros. Era algo espantoso. Para esta mujer ya no era algo raro pues nos vamos a dejar morir, porque es muy probable que sus vecinos o las personas que vivían enfrente o algún otro familiar se había muerto de hambre. Es más, no sabemos si esta viuda era viuda porque el hombre murió de hambre. Tal vez el hombre dijo: ¿saben qué? Mejor coman ustedes, yo no voy a comer. Y tal vez el hombre murió de hambre, no lo sabemos, pero era algo espantoso lo que estaban viviendo. En ese mismo momento el profeta de Dios estaba comiendo cuervos, estaba comiendo pan ahí en un arroyo, y de pronto el agua dejó de fluir y el arroyo se secó. Ya no había más agua para tomar. Y en ese momento sucede lo que vamos a leer. Capítulo 17, versículo 8. Dice: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Híjole, qué tremendo. Qué tremendo. Porque Dios le dio una orden a una mujer que nada más tenía poquita harina, poquito aceite, y no le quedaba nada más. Mi primer punto el día de hoy, para los que están anotando, para los que quieren anotar, te animo a anotar en tu celular si no traes tu cuaderno. Mi primer punto, y creo que es importantísimo, hay 2 personas que estamos viendo aquí: Elías y una viuda.
A los dos Dios les dio una instrucción. A Elías le dio la instrucción: ve a la casa de la viuda. A la viuda le dijo: vas a tener que darle de comer al profeta. Primer punto el día de hoy: el éxito de la vida se encuentra en hacer lo que Dios te manda. El éxito de la vida se encuentra en hacer lo que Dios te manda. Eso tienes que guardarlo en tu corazón. Ahora, no es fácil obedecer lo que Dios nos manda. Por un lado, quiero que pienses en el profeta. Señor, ¿me estás enviando a que una viuda me dé de comer? No, ¿por qué no me envías mejor a un palacio? Donde haya un rey, donde haya una reina, donde haya mucho dinero, donde haya mucho de sobra. ¿Por qué no me mandas, Señor, a un lugar donde tengan una alacena muy grande? O sea, por un lado, la instrucción que Dios le da al profeta es: vete a la casa de una viuda. Señor, ¿no puedes escoger a alguien mejor? Por el otro lado es una viuda que dice: Señor, lo único que tengo es un poquito para morirme, y me estás diciendo que le dé de comer a alguien más. Entonces, seguir las instrucciones de Dios nunca va a ser sencillo. Jamás. Va a ser lo más loco que tú y yo sigamos las instrucciones de Dios. Va a ser lo más loco y descabellado. Pero lo impresionante es que en esas instrucciones, por más locas y descabelladas que sean, son lo mejor que tú y yo podemos hacer: seguir las instrucciones de Dios. Señor, pero ¿no te das cuenta de mi situación? ¿No te das cuenta? A ver, Señor, yo soy un gran profeta. ¿No te das cuenta que yo necesito un lugar donde haya mucha comida para poder comer? Señor, ¿no te das cuenta que no has visto, Señor, que ya hay poquito aceite y harina? ¿Cómo me pides que le dé a alguien más? Y muchas veces cuestionamos lo que Dios nos dice y ponemos peros y decimos: pero Dios, no podemos hacer otra idea, otra cosa, y le damos ideas a Dios. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, deja de darle ideas a Dios, porque tus ideas son la peor idea para Dios. Porque tus ideas pueden ser muy buenas en el mundo, pero como hemos visto las semanas pasadas, si tú sigues viviendo de acuerdo a lo que el mundo te enseña y de acuerdo a lo que el mundo te dice, tú vas a llegar solamente hasta donde el mundo te puede llevar. Si tú haces lo que tu capacidad y tu inteligencia puede hacer, solamente vas a llegar al promedio de todos los demás. Y si tú estás aquí, si tú estás en esta iglesia, si tú eres parte de Plenitud de Vida, quiero decirte: Dios te quiere llevar a donde tú no puedes llegar. Las fuerzas de esta mujer era: me como un pan, mi hijo se come un pan, nos morimos. Ahí es a donde todos los vecinos están llegando, no hay de otra. Las fuerzas de Elías eran: bueno, tal vez me puedo ir a un lugar, a otro río, a un lugar donde tengan una alacena grande, o tal vez puedo buscar a un hombre, a una mujer rico, que me dé de comer, que tenga de sobra. Es más, me puedo ir de este país a otro lugar. El problema es que nuestras ideas pueden ser muy buenas para este mundo, pero esas no son las ideas que Dios tiene para ti. Las ideas que Dios tiene para ti son mucho mayores. La situación es que para poder caminar en esas ideas, vamos a tener que hacer cosas muchas veces descabelladas. Entonces tú y yo podemos escoger tener el control de toda la situación, tener el control de mi 2024, o decir: ¿sabes qué, Dios? Quiero que me guíes. Quiero dejar de hacer lo que en mis fuerzas puedo hacer. Como hombres y como mujeres intentamos de hacer todo de nuestras fuerzas. Nos enfocamos siempre en hacer todo con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestras fuerzas. Pero Dios dice: no te fíes de tu propia sabiduría y de tu propia inteligencia. Confía en Dios, haz el bien, y entonces verás la bendición de Dios en tu vida. Entonces los anhelos de tu corazón serán complacidos. Primer punto el día de hoy: el éxito, mi hermano y mi hermana,
no está en hacer lo que el mundo te manda, sino en hacer lo que Dios te mandó. ¿Tú crees que yo no me he visto tentado? Todos aquí nos hemos visto tentados a hacer en nuestras fuerzas todo. Pero Dios dice, ¿por qué no lo haces a mi manera? ¿Por qué no intentas hacerlo a mi manera este año? Todos los demás años lo has hecho a tu manera y no ha salido como tú esperabas. ¿Por qué no intentas hacerlo a mi manera este año? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Por qué no en el 2024 intentas de que verdaderamente Dios guíe tu vida? ¿Qué tal que lo intentas y cosas poderosas suceden en tu vida? Sigamos leyendo, versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Qué impresionante. Este momento es el momento más difícil para ambos. Pero cuando Dios vio a esta viuda, a su hijo, dijo, esta no va a ser su última comida. No importa lo que ella piense, no importa lo que ella se haya imaginado, esta no va a ser su última comida. Y quiero decirte, este no va a ser tu último año. Esta no va a ser tu última comida. Esta no va a ser la última decisión que tomes. No. Porque si hay un Dios vivo, Él te dice, todavía hay más para ti. Amén. Di conmigo, todavía hay más para mí. Todavía. Ahora quiero que lo creas, todavía hay más para mí. Nunca pienses que este año fue el mejor año, ni el año pasado fue un año mejor, ni el año antepasado. No. Porque Dios quiere llevarte a una gloria mayor. Ahora, quiero animarte a algo. Quiero animarte a que tú puedas estar seguro de la instrucción que Dios te ha dado y que camines en esa instrucción, aun cuando sea lo último que tienes, aun cuando sea lo último que has guardado. Lo más difícil es eso último. Y esta mujer tenía esa última torta. Punto número 2. Dios usa y Dios levanta a quien Él quiere usar. Dios nunca va a usar a los más capaces. Dios nunca va a usar a los más importantes. Dios nunca va a buscar a los más ricos. Dios nunca va a usar a esas personas por sus capacidades o por sus riquezas o por su posición. A ninguno de ellos los va a usar por eso. Dios va a usar a quien Él quiere usar simplemente por el hecho de que Dios lo quiere usar. Y no hay de otra. Entonces, antes de pedirle, Señor, dame esto para que yo pueda llegar a tal lugar, o dame esta capacidad, o dame esto. No. Señor, usa mi vida con todo y mis incapacidades, con todo y mi falta de sabiduría, con todo y mi falta de fuerzas, o con todo y mi falta de edad, o con todo y mi falta de contactos. Porque normalmente el mundo nos enseña, tienes que tener buenos contactos, tienes que tener buena educación, tienes que tener, y entonces nos llenamos de cosas. Pero nuestro punto debe decir, Señor, úsame, aunque lo único que tenga sea un poco de harina y un poco de aceite. Señor, si tú puedes usar eso. Y Dios dice, claro que lo puede usar. Porque si Dios usó un burro para hablarle a varias personas en plenitud de vida, Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquier persona. Dios, dice Jesús en un momento, miren, si ustedes le piden a las personas que se callen y me dejen de adorar, las piedras van a empezar a adorarme. O sea, Dios no está buscando al más capaz. Dios no está buscando al más rico, al más fuerte. No. Dios está buscando a aquel que quiera caminar en su perfecta voluntad. Y si tú y yo caminamos en su perfecta voluntad, Dios nos va a querer usar. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer, Dios nos va a usar. Esta mujer pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, Señor, yo no te voy a obedecer. Yo me como esta torta y me muero.
con mi hijo. Punto. Y ahí hubiera acabado la historia y no se hubiera registrado en la Biblia. Es más, no sabes si fue la única viuda a la que Dios le dijo. ¿Qué tal que hubo una viuda antes que esta? Y esa viuda dijo, no, yo no le voy a dar a ningún profeta. ¿Por qué? Porque los profetas son tremendos. Nada más vienen a comerse la comida de los demás. Pudo haber dicho eso. Hay muchas personas que yo veo que dicen ese tipo de cosas. El otro día estaba mi esposa en una reunión y llega una persona de la iglesia y le dice, ¿qué crees, pastora? Que un vecino del trabajo o una persona que conocía dice, ¿a poco tú vas a esas iglesias cristianas donde los pastores se vuelven ricos con el dinero de las ovejas? Y pues sí, yo voy. No, yo conozco un pastor que se ha vuelto rico nada más de las ofrendas de su iglesia. Y resulta que el pastor es muy amigo de nosotros. Y entonces la verdad es que sinceramente nosotros lo conocemos al pastor. Y cuando nos dijo eso, digo, bueno, en primera, pues no es millonario, definitivamente. Yo creo que la riqueza que tiene este pastor va más en lo espiritual que en lo económico. Número uno. Y número dos, este pastor trabaja como esclavo por el evangelio. Siempre él y su esposa han dado su vida al evangelio los últimos 15 años. Han dado todo lo que tienen. Pero la gente a veces juzga. Y a veces dice esas cosas. El problema no es que juzguen y que digan esas cosas. Eso lo va a decir siempre la gente. Siempre. El problema es que se pierden la bendición. Ese es el problema. Pudo haber otra viuda o alguna otra persona que dijo, no hombre, este profeta, no, yo no le voy a dar nada a este profeta. Pero hubo una viuda obediente. Y esa viuda obediente se ganó la bendición de Dios. Entonces, no se trata de cuánto tengamos o cuánto no tengamos, o qué tanta capacidad o qué tanta inteligencia tengamos, no. Se trata en si estamos dispuestos a obedecer al Señor o no. Tú decides, o sea, a fin de cuentas, Dios no iba a forzar a esta viuda. Si esta viuda no quería, Dios iba a enviar a otra persona. Gloria a Dios que escogió a esta viuda. Pero si esta viuda no hubiera querido, Dios escoge a alguien más. Y aquí vale la pena que nos preguntemos, ¿voy a ser como la viuda? ¿O voy a ser necio y voy a decir, no, lo mío nadie lo toca? Y el problema que hacemos es que nos quitamos la bendición de Dios. Y ese es el problema. Que como pastores nosotros queremos que tú seas bendecido, pero el problema es que tú no quieres ser bendecido. Yo sé a donde Dios me ha llamado, y yo sé que mi bendición va a llegar hasta donde yo obedezca al Señor. Y yo no voy a parar de obedecer al Señor, porque lo he obedecido. Más de 20 años he servido al Señor. Más de 20 años. Yo estaba en secundaria cuando decidí servir al Señor y darle mi vida al Señor. Y le entregué mi vida al Señor. Yo tenía en ese entonces 14 años, hoy tengo 36. 22 años he visto la mano poderosa de Dios en mi vida. Proveer todo lo que Él me ha dicho y mucho más. Mucho más de lo que alguna vez imaginé. Dios ha sido tan bueno. Y sabes, mi hermano, yo no voy a parar, porque yo he visto la bendición de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. El problema es si tú quieres o no quieres. Porque si tú no quieres, Dios no te va a forzar a nada. Pero si tú quieres, Dios está dispuesto a derramar su bendición sobre tu vida. Y yo muchas veces he sido como esta viuda. ¿Sabes cuántas veces he sido esa persona que solamente me queda poquita harina y poquito aceite? Mi esposa y yo, muchas veces solamente nos queda poquita harina y poquito aceite, pero decidimos darlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque si Dios quiere usar a alguien, yo siempre voy a querer levantar la mano. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Si tú quieres hacer algo poderoso, úsame. Punto número 2. Dios usa y levanta a quien Él quiere. Punto número 3. Versículo 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo
ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco, un poquito de aceite en el fondo del jarro, y estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Punto número 3. Dios permite tiempos de tribulación. Dios permite tiempos de escasez. Dios permite tiempos difíciles. Dios los permite. Porque gracias a esos tiempos difíciles es que vamos a poder ver la gloria de Dios. Mi hermano, Dios lo va a permitir. Dios va a permitir las crisis, aún las crisis más dolorosas y más difíciles. Porque esas crisis son las únicas que nos van a quebrantar. La palabra de Dios enseña que al que vive en humildad, al que vive humillado, Dios lo tiene de cerca. Pero al que es orgulloso y que se enaltece de todo, a ese Dios lo mira de lejos, lo quita de su vista. Este cuate no se ha dado cuenta que todo lo que tiene es por mí. Todo lo que tenemos es por Dios. Todo, absolutamente todo. No importa si seas cristiano o no, Tú puedes ser musulmán, ateo, lo que quieras, pero lo que tienes es por Dios. ¿Por qué? Porque el único que da vida es Dios, y el único que la puede quitar es Dios. Hay personas jóvenes, sanas, que se mueren y ese día se acabó su vida. Y hay personas mucho mayores que Dios les sigue dando vida. Dios es el único. Todo lo que tenemos, todas las 8,000 millones de personas de este planeta Tierra, es gracias a Dios. El problema es que muchísimas personas creen que es por sus fuerzas, por su sabiduría y por su capacidad. ¿Y sabes qué dice Dios de esas personas? Ese no lo quiero de cerca. Pero aquellas personas que permanecemos en humildad y nos humillamos delante de Dios, a esas personas Dios las quiere de cerca. Y humildad y pobreza no son sinónimos. Humildad y riqueza pueden convivir, y pobreza y orgullo pueden estar juntas también. La humildad tiene que ver con lo que solamente Dios puede ver. Yo por fuera puedo parecer muy humilde, pero Dios ve mi corazón. Y Dios ve y dice: esta persona yo la quiero cerca. ¿Por qué? Porque es humilde. Y aún las personas de alrededor: pero Señor, pero esa persona es rica y tiene mucho dinero y ve qué coche trae. Señor, no importa. Su corazón es un corazón humilde, y a esa persona yo la quiero cerca de mí, y a esa persona yo la quiero bendecir. Tercer punto: Dios va a permitir crisis, tribulación, momentos difíciles, porque esas nos ayudan a humillarnos. Esas nos ayudan a buscar a Dios. La mayoría de las personas que llegan a una iglesia, ¿cómo llegan? Todas rotas. Así es como llegamos la mayoría de personas, con problemas, endeudados, en enfermedad, en un proceso de depresión, de divorcio, de pobreza. ¿Por qué llegamos así? Porque solo así nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Solo cuando verdaderamente no tenemos recursos, cuando no tenemos a dónde ir, cuando no tenemos y no sabemos qué hacer de nuestra vida, en ese momento es cuando decimos: híjole, verdaderamente necesito de Dios. Sigamos leyendo, versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, mujer. Esa frase de no tengas miedo, Dios la repite una y otra vez. Una y otra vez. No tengas miedo. Hay una palabra en Josué capítulo 1 donde Dios se la repite a Josué y le dice: no temas. No temas. Hay un momento donde Jesús va caminando sobre el agua y le dice a sus discípulos: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando Dios nos da una instrucción, siempre va a venir el miedo a nuestras vidas. Siempre va a venir el miedo a nuestras vidas. Cuando Dios te dé una instrucción, el miedo va a atacar tu vida. ¿Y qué tal que no funciona?
Hay muchas personas que vienen y, oye, pastor, pero si yo oro por mi esposo y no cambia, el miedo se instala. Pero si yo oro por mis hijos y no pasa nada, el miedo se instala. Y tenemos que aprender a sacar ese miedo de nuestras vidas. ¿Qué pasa si doy mi diezmo y no me alcanza? El miedo va a venir a mi vida. ¿Qué pasa si sirvo al Señor y mis hijos se alejan del Señor por mi servicio a Dios? Y viene el miedo. Hay muchísimas personas viviendo con el miedo. Y el problema es que el miedo es una fe contraria. Y el miedo produce en nosotros lo que tanto tememos. Job lo describe en su libro y dice: lo que temí, eso fue lo que me aconteció. Eso fue lo que pasó en mi vida. El miedo funciona como una fe contraria. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa aquello otro? ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que salir del miedo. Y tenemos que empezar a creer las palabras de Dios y caminar en las palabras de Dios, anulando el miedo de nuestras vidas y diciendo: no, yo tengo que creer. Cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, les dijo: no teman, soy yo. Y entonces Pedro se pudo bajar a caminar con el Señor y pudieron llegar a donde Dios les dijo que tenían que llegar. Y después de haber llegado, Dios hizo cosas poderosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, va a venir el miedo a nuestras vidas para ver si seguimos caminando o si nos rendimos. El problema es que aquellos que se rinden no van a heredar las promesas de Dios. Solamente aquellos que, a pesar del miedo y del temor, continúan caminando una y otra vez, perseverando, una y otra vez, una vez más. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántas tortas le tuvo que hacer Elías? Esta era la primera. Pero ahí empezaba la historia. Por eso Elías le dice a esta mujer: no tengas miedo. Mi hermano y mi hermana, saca el miedo de tu vida. Las cosas pueden fallar, sí, pero tú y yo no le estamos tirando a eso. Tenemos que aprender a controlar el miedo. ¿Alguna vez has visto a alguno de estos arqueros en las Olimpiadas? De hecho, México tiene o tenía, no sé ahorita, pero un muy buen equipo de arqueros. Ellos están a metros de distancia del ¿cómo se llama el bullseye? El blanco. El blanco. Están a metros de distancia. Yo con estos lentes no podría ver, ¿no? Estos cuates se preparan y ellos saben, ellos tienen que, porque el viento mueve la flecha, todo, o sea, hay tantas circunstancias, el mismo calor, supongo que puede cambiar las circunstancias, el ambiente, si está más húmedo, etcétera. Pero estas personas ven la mira, el blanco, y apuntan. Imagínate que les tiemble tantito la mano. Yo creo que más importante que cualquier cosa, ellos tienen que aprender a dominar el miedo. Porque imagínate su mano temblando. Se mueve 1 milímetro tal vez, o menos de 1 milímetro su mano. El problema es que aquí no se nota el milímetro, pero 250 metros adelante puede ser 1 metro de distancia. Y ya no sirve para nada. Para una mira que mide 1 metro, puede acabar con todo. Pero normalmente los deportistas de alto rendimiento tienen que aprender a controlar sus miedos. ¿No has visto aquellos deportistas que hacen alpinismo, los que hacen bicicleta, ¿no? en montañas, en grandes montañas? Y ves hacia abajo. Yo no podría. Ayer me estaba asomando en el centro comercial y ya me estaba mareando. No, las alturas a mí me provocan algo tremendo. Y estas personas van en bici a 20 kilómetros por hora en un carril impresionante. Cualquier movimiento en falso, una piedra que esté mal puesta, los arroja, y ahí acabaron de contar la historia, ¿no? Ellos tienen que aprender a controlar el miedo en sus vidas, porque nadie puede ir por esos lugares con miedo. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Tenemos que aprender a controlar el miedo.
Porque esta mujer, cuando empezó a hacer esta torta, amasar la harina con el aceite, imagínate el miedo que tenía. Pero ¿y qué tal que es la última que tenemos? ¿Qué tal que no pasa nada? ¿Qué tal que no sucede el milagro? Eso va a pasar. Cada que tú y yo obedecemos a Dios, vamos a obedecerlo sudando, pero tenemos que aprender a controlar ese miedo. Porque solamente aquellos que aprendieron a controlar ese miedo son los que pudieron ver el milagro de Dios en sus vidas. Por eso es tan importante mantener una actitud de fe y positiva en nuestras vidas. Porque una actitud negativa, y lo repito, una actitud negativa nunca va a dejar que tú tengas un milagro. No hay nadie en la palabra de Dios que con una actitud negativa obtuvo un milagro. Todos tuvieron que aprender a vencer el miedo y aprender a tener una actitud positiva. Así que si tú tienes una actitud negativa, o si yo tengo una actitud negativa, tengo que sacarla de mi mente y empezar a decir, ¿sabes qué? No. Así como este ejemplo que te decía del pastor que es nuestro amigo. Esa persona, si no cambia esa actitud, nunca va a prosperar. Si a alguien le molesta que otro prospere, ese nunca va a prosperar, Nunca, nunca. Dios no prospera a personas que no les gusta que otros prosperen. Eso es una ley de vida. Y hay muchísimas personas que no les gusta que a otros les vaya bien. Jamás les va a ir bien. Jamás. ¿Por qué? Porque si no le gusta que le vaya bien, inconscientemente tú estás rechazando que te vaya bien, porque no te vas a convertir en la persona que tú odias. Jamás. ¿Quieres que te vaya bien? Alégrate de que a otro le está yendo bien. No seas envidioso. Tenemos que aprender a celebrar. El apóstol Pablo decía, llora con los que lloran, gózate con los que se gozan. Obtuvo un mejor trabajo, obtuvo el trabajo que querías, gózate. Porque si tú no te gozas, no vas a obtener ni ese ni ninguno por una mala actitud. Esa es una verdad de vida. ¿Quieres prosperar? Tú y yo tenemos que aprender a ver a las personas que han prosperado y decir, wow, qué bendición, me gozo con él. Porque si no, mi hermano, te vas a quedar en el mismo lugar. Esta mujer, en lugar de decir, no, el profeta me quitó mi torta y cómo puede ser. No, esta mujer no tenía esa actitud, definitivamente. Esta mujer estaba diciendo, Señor, aquí está mi última ofrenda, mi último sacrificio. Pensemos una tortita, ¿no? Que estaba haciendo. Te lo entrego con todo mi corazón, Señor. Te lo entrego. Creyendo, Señor, que tú vas a hacer algo poderoso con esto. Que tú vas a bendecir a este hombre de Dios y también me vas a bendecir a mí. Pero la actitud cambió aquí. La actitud cambió aquí. Y entonces la mujer pudo recibir la bendición de Dios. Qué importante. Cuarto punto. Llega un momento en tu vida donde tú te vas a encontrar con la palabra profética de Dios. Te vas a encontrar con esa palabra profética de Dios. Y eso es glorioso y eso es importantísimo. Cuando tú y yo venimos el domingo y nos sentamos a escuchar la palabra, mi hermano, tú estás escuchando una palabra profética de Dios que te está hablando, que te está confrontando. Tienes dos opciones. ¿La tiras a la basura y sales igual de aquí? ¿O dices, esta palabra es para mí y la voy a tomar y la voy a obedecer? Si tú la tiras a la basura, no produce nada. Pero si tú la crees, va a producir mucho fruto. ¿Sabías que Elías era el hombre más buscado del planeta Tierra en ese entonces, o de esa zona geográfica? Porque había sido el profeta que 3 años antes había dicho, no va a llover. Y el rey mandó a buscarlo y dijo, quiero que lo busquen por todos lados, porque si no hace que llueva, lo matamos. Era el hombre más buscado y nadie lo encontró.
3 años lo buscaron, no lo encontraron. Y de pronto esta mujer que sale a cortar un poco de leña o a buscar un poco de leña, se encuentra con el hombre más buscado, con el hombre que todo el mundo quería encontrar. Y ese hombre tenía algo para darle a ella. La palabra de Dios dice: si ustedes me buscan con todo su corazón, me encontrarán. Si tú buscas la bendición de Dios con todo tu corazón, quiero asegurarte, la vas a encontrar. La vas a encontrar. Si tú no buscas esa bendición de Dios, no te va a alcanzar. Pero si tú dices: Señor, yo quiero encontrar esa bendición de Dios con todo mi corazón, la voy a buscar día y noche, desde la mañana, tarde, noche, todos los días de mi vida, entonces vas a encontrar la bendición de Dios. Esta mujer tenía la actitud correcta, tenía el corazón correcto, y de pronto la palabra de Dios vino a su vida. Mi hermano, el 2024 tiene que ser un año donde busquemos escuchar la voz de Dios. Y cada domingo que vengas, y cada día que abras la palabra de Dios, y cada día que te conectes a la oración, que vayas a tu grupo de vida, que vengas a la escuela de liderazgo, tú tienes que decir: no me puedo ir de aquí sin una palabra de Dios, porque yo quiero esa misma palabra profética, Señor, que tú le diste a esta mujer, que tú le diste a esta viuda que no tenía nada más que una palabra de Dios. Yo necesito esa misma palabra de Dios, porque una palabra de Dios es suficiente para transformar cualquier vida. Te vas a encontrar con la palabra de Dios, con la palabra profética, si tú lo estás buscando, y Dios te va a bendecir. Amén. Cada que tú traigas tus diezmos y tus ofrendas, yo quiero animarte a que tú digas: Señor, yo lo hago en obediencia, lo hago con todo mi corazón, porque yo quiero tu bendición. Yo quiero tu bendición. No me importa lo demás, yo quiero tu bendición. Yo quiero que tú me bendigas. Versículo 14. Ahí viene la palabra profética. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Ahí está la palabra profética. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Mujer, no te va a faltar. Es lo que le estaba diciendo. Aquí está la palabra profética. Yo sé que no tienes nada. Yo sé, a Dios le encanta. Dios busca personas que no tienen nada, que son conscientes de su incapacidad, para decir: a ese quiero usar, para que esté seguro que yo soy el que multipliqué la harina, que yo soy el que multipliqué el aceite. Yo soy ese. A mí me impresiona tanto la historia donde Jesús está viendo ahí al lado de donde entregan las ofrendas. Está ahí sentado y está observando a todos. Y dice la palabra que llegaban los ricos y dejaban sus ofrendas, y así las bolsas las movían para que se oyera que venían puras monedas y no papeles, y las echaban. Y de repente Jesús ve a una viejecita, una viuda, que trae unas monedas, y todos hacían alarde. Y esta mujer, yo creo que pasó sin que nadie, así como que: híjole, que nadie me vea, solo voy a echar 2 moneditas, ¿no? De esos que meten la mano al alfolí para ver si sacan en lugar de meter. Así esta mujer metió la mano que nadie vea y echó, y no sonó nada. Y Jesús dijo: esta mujer es la que más ha dado. Y sus discípulos le dijeron: maestro, ¿estás loco? Esta mujer echó unas cuantas monedas. Sí, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Y mi pensamiento es: ¿por qué Jesús no la paró antes de que diera todo y le habló a Judas? Oye, Judas, dale algo a esta mujer. ¿Por qué Jesús no hace eso? ¿Por qué Jesús no paró a esta mujer antes de que echara esas 2 moneditas y le dijo: ¿sabe qué, mujer? Usted no eche nada, allá afuera nosotros le damos? Porque la situación es que la ley espiritual es que cuando nosotros damos, nosotros vamos a cosechar. Pero no por grandes cantidades. No confundamos. El corazón es lo que Dios está buscando, no la cantidad.
Si nosotros nos enfocamos en la cantidad y no en el corazón, para Dios es como si no hubiéramos dado nada. Pero en cambio, si nosotros, no importa que sea una pequeña cantidad, tenemos un corazón santo, Dios va a bendecir eso. ¿Por qué no Dios envió a alguien con un costal de harina a esta casa de esta mujer? ¿Por qué no? Ese no es el milagro que Dios quiere hacer. El milagro está en que esta mujer viera que no había nada, que ya no quedaba nada, para que entonces, después de haber pesado ese puñado de harina, ella dijera: no hay nada más en el frasco, ¿no? Cuando echas los cornflakes y hasta le pegas a la bolsa, la sacas, ves la caja que no se haya quedado nada. Así estaba esta mujer, se aseguró que no hubiera nada. Y cuando se aseguró que no había nada, Dios hizo el milagro. Porque verdaderamente Dios quiere todo de nosotros, todo. Quinto punto: lo que Dios tiene para ti, el dinero no lo puede comprar. Mi hermano, vivimos en un mundo donde el dinero compra todo. Todo. Puede comprar lo que sea. Hay matrimonios que siguen casados años solamente por el dinero. Años. Y tú dices: oh, tiene 40 años casado. Sí, porque no le quedaba de otra. No le importó que su esposo la engañara 10, 20, 30 veces, porque sabía que necesitaba el dinero. Y eso pasa. Ese matrimonio no está funcionando en el orden de Dios, definitivamente. Pero el dinero compró el amor de esa esposa, o la apariencia de amor, ¿no? El dinero te da contactos. Cuando tienes dinero tienes un montón de amigos. Cuando tienes dinero se te abren las puertas. Pero ¿sabes una cosa? Lo que Dios tiene para ti es algo que el dinero no puede comprar. Y no hay dinero que lo pueda comprar. Y el problema es que muchos cristianos hoy en día prefieren lo que el dinero puede comprar, no lo que Dios puede comprar. Esta mujer dejó todo. Se aseguró de que no hubiera aceite. Se aseguró de que no hubiera harina. Si tú vas a hacer algo, Señor, tú lo vas a hacer. No hay dinero, no hay lluvia, no hay harina. Si Dios le hubiera dado ahí 1,000 pesos, no le servían de nada. Lo que no había era harina. O sea, no había harina en la ciudad, no había harina en todos lados, porque el trigo ya no se estaba produciendo. De nada le servían 1,000 millones de pesos si no había trigo sembrado. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, mi hermano, es algo que el dinero no puede comprar. Y por eso muchas veces Dios te está retando a dejarlo todo, una y otra vez, una y otra vez. Versículo 15, terminamos. Así que ella hizo, y esa frase tan pequeñita es la más importante. Así que ella hizo. Porque por ahí hay un dicho, no está en la Biblia, pero el dicho dice: de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque no se trata de tener buenas intenciones, se trata de hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Mi hermano, yo me he quedado en buenas intenciones, así como tú también. Y luego me arrepiento y digo: esto lo hubiera hecho. Y me arrepiento y digo: lo debí de haber hecho. Tuve la oportunidad y no lo hice. Tenemos que aprender a decir: no, ¿sabes qué? Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y hacerlo. Ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Amén, amén. Eso es lo hermosísimo de lo que el Señor tiene para ti. Esto es lo hermosísimo. Que si tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, entonces vamos a poder darnos cuenta de que tenemos un Dios fiel. Solo así. Hay muchos que están esperando: si Dios me prospera, entonces voy a hacer lo que Dios me dice. No, nunca va a pasar. Nunca vas a hacer lo que Dios te dice. Jamás. Porque así no es como Dios camina. Esa no es la manera de creerle a Dios.
porque entonces todos servirían a Dios. Esa no es la manera. La manera es cuando no tengo nada. Ahí es cuando voy a servirle al Señor. Cuando me cuesta trabajo, ahí es. Mi hermano, el 2024 es un año donde Dios nos quiere estirar. Pero crecer duele. Crecer es difícil, porque Dios va a poner a prueba nuestra fe. Dios va a poner a prueba nuestra fe, pero esa es la manera en la que crecemos. Señor, pero no tengo nada, no importa, lo poquito que tienes, eso es lo que te pido, porque con eso poquito yo te puedo bendecir. Señor, pero no sirve para nada, no importa, a ti no te sirve para nada, pero a mí, cuando le dio de comer a la multitud, a las dos multitudes, a la de 5,000 y a la de 4,000 personas, ¿con cuánto lo hizo? Con unos cuantos panes y unos cuantos pescados, 2 o 3 o 5 o 7, y con eso era suficiente. Porque nosotros pensamos, para darle de comer a una multitud necesito un montón de comida. No, para darle comer a una multitud necesitas fe y obediencia. Para que no te falte la harina necesitas fe y necesitas obediencia. Punto número 6. No estás acabado. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Mi hermano, no se trata, porque Dios no quiere aniquilarte. Dios no quiere avergonzarte. Dios no quiere acabar contigo. Cuando Dios nos pide algo, es porque el Dios nos quiere llevar a un nuevo lugar. Es porque Dios quiere prosperarnos y hacernos crecer. Señor, pero no me queda tiempo. ¿Cómo me pides servir en la iglesia si el poquito tiempo que tengo es el domingo en la mañana? Sí, pero yo quiero enseñarte que yo puedo multiplicar esas 24 horas de tu día y darte fuerzas mucho más grandes de las que tú crees que tienes. ¿Estás seguro, Señor? Señor, pero los últimos 100 pesos que me quedan, ¿cómo quieres que los dé? Es que yo quiero mostrarte que yo soy tu proveedor, no tu jefe, no tu esposo, ninguna otra persona. Tu proveedor soy yo. Y deberíamos de gozarnos de que nuestro proveedor es nuestro creador, porque Él es dueño del oro y de la plata. El problema es que muchas veces solamente queremos lo que en nuestras fuerzas. Pero dice que el que poco, dice el que agarra y no quiere soltar nada, esa persona va a acabar en la pobreza. Porque tiene las manos cerradas, los brazos cerrados. No, que no me vayan a quitar, que no me vayan a quitar. Aún el problema de la inflación es ese concepto. Si tú tienes 100 pesos y dices no los quiero dar, pasan 10 años, esos 100 pesos ya no te alcanzan para lo mismo, te alcanzan para la mitad de lo que te alcanzaban 10 años antes. Pero tú dijiste, no los voy. Si esos 100 pesos los hubieras dado, Dios los hubiera multiplicado y hubiera hecho algo glorioso. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en cada área de tu vida. Mi hermano, vienen nuevos comienzos. El 2024 es un año de nuevos comienzos. Pero para que haya nuevos comienzos, tenemos que pasar por el proceso. Amén. Tenemos que pasar por el proceso. Con esto termino. Como iglesia, como pastores, estamos ya pensando en el siguiente año. Y es un año, mi hermano, donde hay muchos anhelos y sueños y deseos que tenemos en nuestro corazón puestos por Dios. Pero obviamente ninguno de ellos los podemos hacer mi esposa y yo solos. Necesitamos de ti. Necesitamos de la viuda que cree que no tiene nada. No, sí, necesitamos de esa viuda para poder ir a ese año glorioso que Dios tiene para nosotros como iglesia. Tú eres parte de Plenitud de Vida. Plenitud de Vida no somos mi esposa y yo. Plenitud de Vida eres tú y yo. Y si estás aquí, es necesario que tú levantes la mano y digas, Señor, yo quiero poner mi harina. Yo quiero poner mi aceite, es todo lo que me queda, pero lo quiero poner. Quiero que uses mis manos, quiero que uses mis pies, porque quiero, Señor, que podamos lograr como familia espiritual lo que tú nos has llamado a hacer. Mi hermano, es un año de servicio.
Es un año donde ya Dios no te quiere sentado los domingos. Duelen las partes bajas de la espalda. Duelen de estar sentados todos los domingos. Porque Dios ya no te quiere sentado. Ya sabes mucho, ya conoces mucho. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte para bendecir a otras personas. Dios quiere usarte para que Dios pueda hacer su obra en ti. Pero es que yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé. Precisamente por eso Dios quiere usarte. Porque los que saben mucho, Dios no los quiere usar. Los que tienen mucho, no, cree que es por lo que tiene. No. Dios quiere usar a aquel que no tiene, aquel que no sabe. Es un año, mi hermano, donde Dios te está animando a que te estires, a que crezcas y a que esa harina se empiece a reproducir en tu vida. Amén.